El reloj marcó la medianoche, pero en ese instante el mundo que conocíamos dejó de existir. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo y con ellas desapareció todo rastro de vida. Las calles, antes un hervidero de actividad, quedaron vacías, desoladas, sin un solo ser humano a la vista. Un silencio profundo, casi físico, se apoderó de todo, roto apenas por ecos distantes y extraños que rebotaban entre los edificios. Los pocos que quedamos, los sobrevivientes, nos despertamos a una pesadilla. No sabíamos si era un sueño o si este apocalipsis silencioso era la nueva realidad. Lo único cierto era que el silencio se había vuelto mortal, como si todo lo que amábamos, todas las voces, todas las risas, hubieran sido absorbidas por un abismo sin retorno. Y entonces ocurrió algo más. Cuando el último neón de un bar de carretera dejó de parpadear y la ciudad se recogió sobre sí misma como un animal herido, sentimos que la oscuridad respiraba. Nadie gritó, porque ya no había nadie para escuchar. Los que quedamos aprendimos, en el lapso de un latido, que el sonido se había convertido en un traidor. Una puerta que chirría, un cristal que estalla bajo una bota, el chapoteo en un charco. Cualquier ruido era una sentencia. Bajo un cielo que parecía sellado, una cúpula gris y opaca, el asfalto olía a metal frío y a lluvia que nunca terminaba de caer. Los semáforos colgaban de sus cables como frutas muertas en un árbol torcido, y las ventanas de los edificios eran miles de ojos cerrados, negándose a mirar, a recordar. Se sentía como si el tiempo, ese viejo tirano que siempre nos gobernó, hubiera perdido la voluntad. Los minutos, ya sin amo, se disolvían en una especie de tiempo líquido que no avanzaba ni retrocedía, simplemente estaba. Y en medio de esa quietud, llegó la primera lección sin previo aviso. Sobrevivir era callar, callar y recordar. Recordar los nombres de los que ya no estaban, el tacto de sus manos, la risa que calentaba la cocina cuando el agua del grifo corría y el pan tostado perfumaba la mañana. Recordar que un simple hola no era un gesto vacío, sino un puente entre dos almas. Y ahora todos los puentes estaban caídos y los abismos eran demasiado anchos como para saltarlos. En la esquina donde antes un anciano vendía periódicos, alguien había dejado una bufanda colgada en la baranda de un balcón. Nadie la tocó. Se convirtió en un relicario, un testigo silencioso, una prueba de que la presencia de una persona puede seguir existiendo mucho después de que se haya ido. Era un monumento a la memoria en una ciudad de fantasmas. Los ecos seguían colándose por las avenidas. Al principio eran confusos, como un zumbido, pero con el paso de los días se volvieron más nítidos. A veces, si te concentrabas, sonaban como conversaciones dadas la vuelta, un murmullo que te mordía la nuca con una idea aterradora. Tal vez la ciudad estaba hablando, en una lengua que habíamos olvidado por completo. A ratos, el viento empujaba bolsas de plástico por el asfalto y en la penumbra parecían animales tímidos y asustadizos buscando refugio. Las sombras se arremolinaban en los tejados de los edificios y era fácil imaginar que debajo, en los apartamentos oscuros, había gente despertando de un sueño demasiado largo, a punto de asomarse a la ventana. Pero nadie se asomaba, nadie lloraba. Aprendimos rápido que las lágrimas hacen ruido al caer y el ruido podía atraer a aquello que vive en la pausa entre un latido y el siguiente. Por eso nuestras miradas aprendieron a hablar. Un gesto bastaba para decir: sígueme, párate, mira allí, vuelve, descansa. Nuestros pasos empezaron a medir las distancias no en cuadras o en metros, sino en respiraciones. ¿Cuántas respiraciones contenidas costaba cruzar esa plaza? ¿Cuántos latidos silenciosos para llegar al otro lado de la calle?
La valentía dejó de ser gritar consignas o enfrentarse a un peligro visible. La nueva valentía era cruzar una avenida desierta sin que los ecos de tus propias pisadas te delataran. La ciudad, que antes fue un concierto interminable de bocinas, música y voces, ahora era un teatro a oscuras. Un teatro inmenso donde cada objeto tenía una memoria y cada recuerdo, un filo cortante. Nos movíamos entre vidrieras con maniquíes que parecían santos apócrifos en sus altares de cristal, figuras congeladas de un mundo que ya no era. Algunos encontraron refugio en almacenes cerrados, en sótanos de supermercados, rezando para que la oscuridad confundiera su olor con el del polvo y el abandono. Aprendimos a no intentar encender nada, a no desafiar los límites de esa noche interminable que latía a nuestro alrededor como un depredador agazapado. Aprendimos a escuchar de una forma nueva, a escuchar la respiración de los edificios, el crujido del yeso en las paredes, la tos seca de las cañerías vacías. Aprendimos a sentir la microfísica del abandono. Y dentro de esa disciplina áspera y brutal, contra todo pronóstico, brotó una costumbre nueva, la de mirar hacia adentro, hacia nuestro propio interior, con un respeto casi antiguo. Cada latido del corazón se sentía como una vela encendida en una capilla sin púlpito, un pequeño milagro de vida en un mundo de quietud. Hubo quienes susurraron que estábamos atrapados en un sueño colectivo, que todo esto era la otra cara de una moneda lanzada al aire por manos invisibles y que pronto despertaríamos. Otros prefirieron creer que se trataba de una prueba dura pero justa, diseñada para recordarnos algo que habíamos olvidado, que el mundo, en realidad, se sostiene en pequeñas promesas domésticas, en gestos tan simples como lavar los platos, tender la cama, cerrar suavemente una puerta para no molestar, o escuchar al otro antes de responder. Gestos de cuidado que habíamos dejado de valorar. Y en ese silencio que cortaba la respiración, la nostalgia dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta de supervivencia. La memoria se transformó en un oficio antiguo, el único capaz de organizar una nueva cartografía para esta ciudad callada, un mapa hecho de recuerdos para no perdernos del todo. Porque en un mundo sin futuro, el pasado era el único lugar al que podíamos volver para saber quiénes éramos. El segundo día, si es que a esto se le podía llamar día, trajo consigo un detalle diminuto que lo cambió todo, que redefinió nuestra forma de caminar. Fue un susurro en el aire, agudo, brevísimo, como el lamento de una radio antigua buscando una frecuencia entre el ruido y el vacío. Nadie supo quién la había encendido, nadie tenía idea de dónde estaba, pero su simple existencia se convirtió en un hilo delgado, casi invisible, que hacía tolerable el peso aplastante de la quietud. Nos convertimos en cazadores de tormentas, siguiendo ese rastro sonoro con la atención puesta en cada matiz del viento. Nos deteníamos cuando el eco nos respondía con ese timbre de cosa viva, algo que no podías comer, pero que te alimentaba la fe. Así llegamos a una plaza donde los columpios se mecían solos, pero no por fantasmas, sino por la pura memoria del impulso, como si el eco de las risas infantiles aún empujara el metal. Allí, en silencio, nos comunicamos una verdad fundamental. Moverse era ley. Y la ley no escrita de esta noche perpetua tenía pocas cláusulas, pero eran inquebrantables. No hagas ruido, no mires atrás, no corras y sobre todo, no prometas aquello que no podrás cumplir. Nuestro camino nos llevó luego a la nave fría de una iglesia de barrio. Los bancos estaban alineados como soldados que se negaron a desertar. Sobre el altar encontramos una vela apagada, pero con la mecha intacta, virgen. Nadie la encendió. No fue por miedo, sino por un profundo respeto. Hay signos que deben permanecer en pausa,
esperando el momento en que la esperanza merezca de nuevo la luz. En las paredes, los cuadros de los santos parecían observarnos con una paciencia milenaria, enseñándonos sin necesidad de sermones que lo sagrado no necesita gritar para hacerse presente. Afuera, los edificios parecían exhalar un aliento tibio, y las persianas de los comercios dormían con el gesto confiado de quien cierra solo para volver al día siguiente. De repente, el susurro de la radio regresó, esta vez más claro, y nos dejó un mensaje roto, como los fragmentos de una botella estrellada contra la orilla. Alguien, en alguna parte, todavía hablaba. Esa certeza lo reordenó todo en nuestras mentes. No teníamos un plan maestro, no éramos héroes de una épica improvisada. Simplemente éramos personas dando pasos concretos, sencillos, casi tradicionales. Tocar a la puerta antes de entrar, escribir mensajes cortos con tiza en las paredes para otros, dejar algo de comida donde antes se formaban colas, recoger lo que sirve, devolver lo que no es tuyo. Era un método sobrio, casi de otro siglo, que funcionaba precisamente porque rechazaba la ansiedad y el ruido del mundo que habíamos perdido. Aún así, la noche probó nuestra fuerza. Hubo calles que se tragaron nuestras huellas, borrándolas como si nunca hubiéramos pasado por allí. Hubo azoteas donde el viento se afilaba hasta convertirse en un cuchillo helado. Hubo momentos aterradores en que el eco nos devolvía palabras que ninguno de nosotros había pronunciado. Pero la disciplina, esa virtud tan impopular en otros tiempos, nos sostuvo. Nos sostuvo como un puente sostiene la marcha silenciosa de quienes lo cruzan, buscando desesperadamente la otra orilla. En el mercado viejo, entre cajones de fruta vacíos y el olor a polvo y olvido, encontramos una libreta. Era una simple lista de compras. Al leerla, todos nos vimos reflejados en un espejo que no juzga. Pan, leche, café, jabón. La normalidad, pensamos, no es una extravagancia, es un pacto, un acuerdo silencioso que hacemos con la vida. Y si el mundo quería regresar, debía hacerlo por la puerta de la costumbre, por la senda de las pequeñas cosas. Al caer una tarde sin colores, una de las niñas del grupo, con ese instinto perfecto de quien aún no ha sido domesticado por la desesperación, descubrió algo. Se dio cuenta de que el susurro de la radio aumentaba cuando uno bajaba la voz y respiraba al ritmo de una oración. No importaba la fórmula, no importaba el Dios o la creencia, lo que importaba era la intención. Así que rezamos, o meditamos, o simplemente guardamos silencio con un propósito. Y la radio, casi como en un gesto de gratitud, nos devolvió un fragmento nítido, claro como el agua. Aquí, 2 letras y una promesa. Con eso, bastó para encauzar nuestra marcha, para darnos una dirección. Cruzamos avenidas desiertas, esquivamos plazas silenciosas, atravesamos pasajes angostos flanqueados por macetas huérfanas con plantas resecas. Y mientras avanzábamos, cada uno de nosotros cargaba, sin decirlo, una pequeña reliquia personal. Una foto doblada en un bolsillo, un rosario de madera, un pañuelo que aún guardaba un rastro de perfume, una llave que tal vez ya no abría ninguna puerta, y precisamente por eso era indispensable. Era un ancla a nuestro pasado. Llegamos al borde del río justo cuando la noche tuvo un temblor de duda, un instante en que la oscuridad pareció vacilar. Y allí, entre contenedores de carga y grúas inmóviles como gigantes dormidos, hallamos una pequeña caseta de vigilancia con una antena en el techo. Adentro, el panel de la radio estaba encendido pero sin luz, vivo pero sin brillo. A su lado, una silla vacía que no parecía abandonada, sino apartada con cuidado, como si esperara a alguien. Nadie se sentó. No todavía. Sabíamos que cada gesto, por pequeño que fuera, debía merecerse. Con la delicadeza de quien peina a un enfermo, ajustamos el dial.
Y entonces, una voz surgió. Era una voz humana, cansada, pero intacta. No pronunció una proclama heroica ni un discurso político. No repartió consignas ni promesas vacías. Simplemente lanzó una cuerda al vacío, una cuerda para que nos aferráramos. Estamos. Esa sola palabra, estamos, se nos encajó en el pecho como una herramienta precisa y perfecta. Encendió algo en nuestro interior que no dependía de generadores ni de combustibles. Un fuego atento, pequeño, conservador en el buen sentido de la palabra, enemigo del exceso y amigo del hogar. La radio habló poco y escuchó mucho. Y mientras el mundo flotaba en su pausa feroz, nosotros los sobrevivientes hicimos lo que mejor sabe hacer la gente cuando quiere volver a ser un pueblo. Compartimos el agua, delimitamos turnos de guardia, cuidamos a los más frágiles, barrieron el polvo, como si cada escoba fuera una bandera de esperanza. No necesitamos ruido para sentir latir el futuro. Bastó con sostener ese hilo invisible que nos conectaba, tensarlo lo justo y recordar que la esperanza, como la buena madera, no cruje si la trabajas con manos firmes y con pausa. Cuando al fin, sin alardes ni ceremonias, alguien encendió una sola vela en ese cuarto con antena, nadie aplaudió. Hubo silencio, sí, pero esta vez no era un silencio mortal. Era un silencio compulso, el tipo de silencio que precede a una canción que todos conocen sin que nadie se la haya enseñado. Y allí, frente a la noche que por fin mostraba una costura de luz en el horizonte, comprendimos que no estábamos perdidos en un sueño sin salida. Estábamos despiertos, cumpliendo con la tarea más antigua de la humanidad: cuidar lo que queda para que mañana exista algo que merezca regresar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos ayuda a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.